Es como la niebla matutina que envuelve las montañas, suave, sereno y con una aparente eternidad. Nos cubre con su calidez y nos hace sentir protegidos, como si nunca fuera a desvanecerse. Pero, al igual que la niebla, a medida que el sol asciende en el cielo, su brillo la disipa lentamente, revelando la solidez de la piedra desnuda que siempre estuvo ahí, oculta bajo su velo. ¿Por qué cambia el amor? ¿Por qué alguien que una vez te miró con ternura e ilusión, un día empieza a apartar la mirada con una fría indiferencia? La impermanencia es una de las verdades fundamentales de la existencia humana. Todo, absolutamente todo, está en constante transformación. Los pensamientos, las emociones, las relaciones e incluso los lazos más profundos. Carl Jung, el renombrado psicólogo suizo, hablaba de la naturaleza dual del amor y del alma humana, explicando que en nuestras relaciones reflejamos no solo lo que amamos del otro, sino también lo que tememos perder. Así como un río fluye sin aferrarse a las orillas que lo contienen, el corazón humano transita de un estado a otro sin previo aviso. Y cuando alguien deja de amarte, no lo anuncia con grandes declaraciones ni discursos dramáticos. No es un trueno repentino que sacude el suelo, es más bien un cambio sutil pero profundo. Hay dos señales silenciosas, dos actos imperceptibles a simple vista que marcan el final de lo que una vez fue. Para comprenderlas, viajemos a través de una historia, una parábola sobre el amor, la pérdida y la sabiduría de dejar ir. Pero antes, si estás interesado en el crecimiento personal y en el entendimiento de la psique humana desde la perspectiva de Jung, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos videos. Ahora, comencemos. Había una vez un viajero, un hombre de espíritu inquieto y mente reflexiva, que pasaba sus días tratando de entender los misterios del corazón. Había sentido el amor, se había dejado envolver por su calidez y por un tiempo creyó en su eternidad. Pero un día, la persona que amaba, aquella que alguna vez entrelazó sus dedos con los suyos con una certeza inquebrantable, comenzó a cambiar. Al principio, los signos fueron apenas perceptibles, como la primera hoja que cae de un árbol cuando el otoño apenas se insinúa en el aire. Pero, con el tiempo, esos pequeños cambios se hicieron inevitables. Las conversaciones se acortaron, las miradas dejaron de sostenerse y el silencio entre ellos ya no era un refugio compartido, sino un abismo que los separaba. Afligido por la incertidumbre, el viajero buscó respuestas y decidió visitar a un anciano monje que vivía en lo alto de las montañas, un hombre cuya presencia evocaba la quietud de un lago profundo, sereno y sabio. «Maestro», dijo el viajero con voz inquieta, «temo que el amor se me escapa de las manos. Aquella que una vez caminó a mi lado, ahora camina delante de mí, distante, indiferente. ¿La sigo o la dejo ir? ¿Qué he hecho mal?» El monje cerró los ojos un instante, como si con ese breve silencio tejiera la respuesta en su mente. Luego habló con calma. Cuando el amor se desvanece, no lo hace de golpe, ni se disuelve como el humo en el viento. Se retira como la marea al alejarse de la costa, dejando expuesta la arena que siempre estuvo ahí. Hay dos señales inequívocas de que alguien ha dejado de amar. Si observas con atención, las verás. El monje condujo al viajero hasta un pequeño jardín, donde un árbol alto y frondoso extendía sus ramas, proyectando una sombra apacible. Un pequeño pájaro descansaba en sus ramas, cantando con alegría. «Mira este pájaro», dijo el monje. El viajero asintió. Entonces, el anciano monje agitó suavemente su mano en el aire. El movimiento, apenas perceptible, perturbó la quietud del momento. El pájaro,
Al sentir la más mínima amenaza, alzó el vuelo y desapareció en el cielo. El amor, continuó el monje, es como este pájaro. Cuando se siente seguro y en paz, se queda, canta y convierte tu presencia en su hogar. Pero cuando deja de sentirse a salvo, cuando ya no encuentra razones para quedarse, se aleja. Al principio, la distancia es útil. Ya no se sentará tan cerca de ti, su risa no será tan libre, y sus palabras, en lugar de fluir como un río inagotable, caerán como las últimas gotas de una jarra vacía. El viajero frunció el ceño y preguntó, con un hilo de esperanza en su voz: ¿pero por qué no me lo dice? El viajero, con la mente atrapada en un torbellino de preguntas, su corazón aún anhelando una respuesta que le diera consuelo, insistió: ¿por qué las personas se retiran en silencio en lugar de ser honestas? ¿Por qué no simplemente decir la verdad y enfrentar lo que sienten? El monje sonrió con dulzura, una sonrisa cargada de comprensión y de la sabiduría de quien ha visto el ciclo del amor repetirse innumerables veces. Porque ellos mismos aún no han descubierto la verdad, respondió con serenidad. El amor no es un fuego que se extingue de repente, no se apaga con una sola ráfaga de viento. Es una brasa que se consume lentamente, ardiendo menos cada día hasta que finalmente deja de brillar. El viajero sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que esas palabras eran ciertas. Había sentido en su propia piel cómo el calor de una mirada se volvía distante, cómo las caricias se transformaban en un recuerdo en lugar de una promesa. Entonces, ¿quieres decir que nadie deja de amar de un día para otro?, preguntó con un hilo de esperanza en su voz. El monje negó con la cabeza. No, hijo mío, nadie despierta una mañana y decide dejar de amar. No es una decisión repentina, es un viaje silencioso, un camino que el corazón empieza a recorrer en la sombra mientras el cuerpo aún permanece. Y en ese proceso hay señales, señales que nos advierten de lo inevitable si aprendemos a verlas. El viajero bajó la mirada, sintiendo su pecho oprimido por el peso de esas palabras. Entonces, ¿qué debo hacer?, susurró como si temiera la respuesta. ¿Debo correr tras ellos, pedirles que se queden? El monje lo miró con compasión, pero su voz no dejó lugar a dudas. Dime, viajero, ¿intentarías atrapar con tus manos al viento que se aleja? ¿Le pedirías a un río que se detenga en su curso? ¿Le rogarías a un árbol que retuviera sus hojas cuando ya han comenzado a caer? El viajero tragó saliva, sin saber qué responder. Cuando el amor se retira, no debes perseguirlo. No debes atraparlo ni suplicarle que se quede, porque el amor que se fuerza a permanecer deja de ser amor y se convierte en un prisionero, un amor encerrado en la jaula del miedo, de la costumbre, de la obligación. No es amor verdadero, es solo una sombra de lo que alguna vez fue. El viajero suspiró, sintiendo que el peso de esas palabras se asentaba en lo más profundo de su ser. Pero aún no estaba satisfecho. Había entendido la primera señal, pero sentía que faltaba algo más. Maestro, dijo con voz temblorosa, ¿y cuál es la segunda señal? ¿Qué más hacen las personas cuando el amor se desvanece? El monje se puso de pie con tranquilidad y le indicó que lo siguiera. Caminaron más adentro del jardín hasta llegar a un estanque de agua cristalina. La superficie del agua reflejaba el cielo, las nubes que pasaban lentamente, los árboles que se mecían con el viento. Todo estaba en perfecta armonía. «Mira el agua», le dijo el monje. El viajero se inclinó y observó su reflejo. Era él, y al mismo tiempo no lo era. Se veía a sí mismo con la misma forma, pero sus ojos estaban cargados de tristeza. Su expresión había cambiado.
Ahora observa con atención, dijo el monje en voz baja. Tomó una pequeña piedra y la dejó caer en el estanque. En el momento en que la piedra tocó la superficie, el agua se agitó. El reflejo del viajero se rompió en 1000 fragmentos. Lo que antes era claro y familiar se convirtió en algo borroso, distorsionado, irreconocible. Cuando alguien deja de amarte, susurró el monje, no solo retira su presencia, también cambia. La persona que solía reír contigo, que buscaba tu compañía, que encontraba en ti un refugio, ya no es la misma. Su rostro sigue siendo igual, pero su corazón está en otro lugar. El viajero sintió un nudo en la garganta. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible que alguien que te ha amado se transforme tanto? El monje lo miró con paciencia infinita y respondió con voz serena. Porque el amor es identidad. Cuando dos personas se aman, sus almas se entrelazan como dos árboles que crecen juntos, compartiendo el mismo suelo, bebiendo de la misma lluvia. Pero cuando el amor se desvanece, esas raíces se separan, buscan otro lugar donde aferrarse, y entonces la persona que conocías desaparece. Lo que lloras no es solo la pérdida del amor, lloras la pérdida de la persona que una vez fue. El viajero sintió que su corazón se rompía en ese instante. Lágrimas silenciosas se acumularon en sus ojos. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando esto sucede? ¿Cómo se sobrevive a una pérdida así? El monje inhaló profundamente y dejó escapar el aire con una paz absoluta. No hagas nada, dijo con voz suave. No intentes cambiar lo que no puede cambiarse. Acepta que el amor, al igual que las estaciones, debe transformarse. No persigas lo que ya se ha ido, no llores lo que ya ha. El viajero miró el estanque. Las ondas que la piedra había creado comenzaron a desvanecerse y poco a poco el reflejo volvió a ser nítido y sereno. Mira el agua, dijo el monje. Cuando las ondas desaparecen, la verdad se revela. El viajero, con la voz temblorosa, preguntó: ¿Y cuál es la verdad? El monje sonrió. Sus ojos reflejaban la sabiduría de quien ha comprendido el misterio del amor y la vida. La verdad es esta: el amor nunca te ha pertenecido, nunca lo hizo. Es un visitante. Llega a tu vida, te transforma, te llena de luz, pero no es tuyo. Y cuando se va, no debes aferrarte. En su lugar, inclínate ante él, agradécele por su tiempo y déjalo ir, como la última hoja en otoño. El viajero miró el estanque una vez más y por primera vez comprendió. El amor no se pierde, solo cambia de forma. Su mayor lección no está en aferrarse, sino en aprender a soltar. Esa noche, el viajero durmió en el monasterio y en sus sueños vio un camino extendiéndose frente a él. Era largo, serpenteante, cruzando valles de recuerdos y montañas de anhelo. Pero a medida que avanzaba, se dio cuenta de que cada paso era más ligero que el anterior, porque ahora sabía que el amor, al final, no es algo que se pueda poseer. Es un regalo que la vida nos da por un tiempo y que debemos aprender a soltar cuando sea el momento. El viajero permaneció en silencio por un momento, observando el reflejo en el agua. No podía negar que su corazón aún dolía, que el vacío dentro de él seguía presente. Pero algo había cambiado. Su sufrimiento ya no lo consumía de la misma manera. La herida seguía ahí, pero la carga era diferente. No era que la pérdida hubiera desaparecido, ni que el dolor de haber sido dejado atrás se hubiera esfumado. Lo que se había transformado era su manera de percibir el amor. Por primera vez comprendió que el amor no era un objeto que pudiera poseer, algo que pudiera tomar entre sus manos y reclamar como suyo. No era una pertenencia, no era una garantía. El amor era un viajero, un río en constante movimiento,
Un pájaro que se posaba en su ventana solo por un tiempo antes de extender sus alas y desaparecer en el horizonte. Entonces recordó las palabras del monje. Recordó cómo describió el amor como algo que fluye, que cambia, que nunca es estático. Y en ese momento, su mente evocó otra enseñanza, una que venía de las profundidades de la psicología. Carl Jung hablaba del proceso de individuación, el camino hacia el autoconocimiento, la integración de nuestra sombra, la comprensión de que muchas veces proyectamos en los demás nuestras propias necesidades y carencias. El amor, entendió el viajero, había sido su espejo, esa persona a la que tanto había amado, aquella que ahora era un recuerdo, no era solo un ser externo, era un reflejo de algo dentro de él, una parte de su propia alma que había encontrado eco en la otra persona. Pero ahora ese reflejo se había roto, y eso lo llevó a una pregunta aún más profunda. ¿Realmente había perdido a alguien o simplemente estaba enfrentando su propia resistencia al cambio? Fue entonces cuando comprendió la raíz de su sufrimiento. Las enseñanzas ancestrales hablaban de dukkha, la causa del sufrimiento humano. No sufrimos porque las cosas cambien, sino porque nos aferramos a lo que por su propia naturaleza está destinado a cambiar. Queremos permanencia en un mundo donde nada es permanente. Buscamos estabilidad en un universo donde todo se mueve, donde cada segundo que pasa es distinto al anterior. Y esta es la verdadera razón por la que perder el amor duele tanto, porque creemos que hemos perdido algo que estaba destinado a durar para siempre. Pero la verdad es que el amor nunca fue nuestro para perderlo. Las dos señales de la partida del amor, su retirada silenciosa y su transformación en alguien diferente, no son traiciones, no son actos de maldad. Son simplemente la danza natural de la vida. Cuando el amor se desvanece, las personas dejan de acercarse. Sus palabras se hacen más escasas. Sus risas ya no son compartidas con la misma complicidad. Su presencia se convierte en un eco, en un fantasma que todavía ronda, pero que ya no está realmente ahí. Y sin embargo, en ese dolor hay sabiduría. Porque el amor no es solo una palabra, ni una promesa escrita en piedra. El amor es acción, es presencia, es energía compartida. Y cuando alguien se aleja, cuando su corazón ya no se inclina hacia el tuyo, no es un castigo, no es una injusticia, es una verdad. Porque el amor no puede existir donde la presencia está ausente. Si alguien ya no desea compartir su tiempo, su espacio, su esencia contigo, significa que su alma ha tomado otro rumbo. Pero aquí hay algo que muchos no comprenden. Esta retirada es un regalo. Es la vida susurrándote. Déjalo ir. Es el universo mostrándote con absoluta claridad que el amor no se puede forzar, no se puede exigir, no se puede mendigar. Si alguien ya no te ofrece su presencia, no lo persigas. En su lugar, vuélvete hacia ti mismo. Siéntate con tu dolor. No lo evites. No trates de distraerte con ruido, con distracciones, con falsas esperanzas. Obsérvalo, escúchalo, compréndelo, porque solo cuando tengas el valor de hacerlo, comenzarás a sanar. Y entonces llega la segunda señal. La distancia duele. Sí, pero el cambio duele aún más. Porque un día, la persona que te amó, aquella que te entendía con una sola mirada, que podía leer tu alma con solo escuchar tu voz, comienza a parecer un extraño. Su risa ya no es la misma. Sus palabras suenan diferentes. Su forma de caminar, su manera de mirar el mundo, todo ha cambiado. ¿Por qué sucede esto? Porque el amor nos transforma. Cuando Río seguía su curso, sin detenerse, siempre adelante, sin importar los obstáculos. El viajero sintió una profunda conexión con aquel río, como si él mismo estuviera siendo arrastrado por una corriente invisible hacia el futuro.
Se dio cuenta de que, al igual que el agua, su vida también estaba en constante movimiento, y en ese flujo, el amor, al igual que las aguas del río, seguía su curso, transformándose, sin detenerse, sin buscar aferrarse. Se quedó allí, contemplando el río, recordando las palabras del monje sobre la importancia de soltar, de no aferrarse a lo que ya se ha ido. Como el agua que se desliza a través de sus dedos, el amor también era algo que no podía ser retenido por la fuerza. Lo comprendió de una manera profunda, casi instintiva. El amor no pertenece, nunca ha pertenecido. Es una fuerza que entra en nuestras vidas, nos transforma, y cuando llega el momento, se va. Y no se va porque haya fallado, sino porque ha cumplido su propósito. Miró el río una vez más y vio en él la metáfora de la vida misma. Así como el agua fluye, la vida también sigue su curso, y el amor no es más que una de esas aguas que por un tiempo se cruza con nuestra corriente. Cuando llega el momento de que ese amor se deslice hacia otro cauce, es necesario honrar su paso y soltarlo con gratitud. Entonces recordó las palabras del monje. Primero, no persigas lo que se ha ido. Si alguien se ha alejado, deja que se aleje. Aferrarte solo prolongará tu sufrimiento. 2. Libera el apego, pero no el amor. Amar no significa poseer, significa dejar ir. El amor verdadero no exige, no aprisiona, simplemente es. Tercero, vuelve hacia ti mismo. En vez de buscar respuestas en el otro, las respuestas siempre han estado dentro de ti. El amor es un espejo que refleja lo que ya eres, lo que ya llevas dentro. Cuarta, fluye con el cambio. No te resistas al dolor ni al cambio, porque en el proceso de soltar encuentras tu verdadera libertad. El viajero sintió cómo las palabras del monje se asentaban en lo más profundo de su ser. El dolor seguía allí, sí, pero había algo diferente en su comprensión. Ya no era un sufrimiento arrastrado por la corriente. Ahora era una lección que, aunque difícil, había comenzado a integrar. Ya no sentía que la pérdida lo definía. En su lugar, veía que el camino seguía, fluía. Y lo mejor de todo era que ahora estaba caminando con una mayor comprensión de sí mismo. Observó el río y vio su reflejo en el agua. Aunque las aguas se movían, su reflejo seguía presente. No era el mismo que antes, pero de alguna manera era el mismo. Así como el río fluye y cambia, el viajero entendió que también él lo hacía. El amor, en su forma más pura, no se pierde, solo se transforma. Y en ese momento, mientras las aguas del río seguían su curso, el viajero comprendió que la vida es un constante proceso de transformación. El amor, la pérdida, el sufrimiento, todo forma parte de ese flujo. Y lo más importante, lo que el viajero había aprendido, era que la paz no radica en aferrarse al amor, sino en aprender a soltarlo, a dejarlo fluir como el río, con gratitud por lo que fue y con apertura a lo que vendrá. Primera vez en su vida, comprendió que el amor no es algo que se busca fuera de uno mismo, sino algo que se encuentra dentro, esperando ser reconocido. No era una cuestión de poseer o ser poseído. El amor es una experiencia compartida, sí, pero su origen siempre había sido interno, un eco de lo más profundo de su ser. El viajero sonrió porque, por fin, había comprendido que el amor no dependía de la presencia de otro, sino de su capacidad para reconocerlo dentro de sí mismo. El viento siguió soplando suavemente entre los árboles, y el viajero se quedó allí, en silencio, frente al lago. La imagen distorsionada de su reflejo se desvaneció momentáneamente con la brisa, pero pronto volvió a ser clara, tan nítida como el agua del lago. Ya no veía un hombre incompleto. Veía a alguien que había aprendido, alguien que había crecido,
alguien que había dejado ir lo que no podía quedarse y que ahora llevaba consigo una paz silenciosa. El viajero comprendió que, en el camino del amor, la clave no está en aferrarse a lo que fue, sino en permitir que lo que fue siga su curso. El amor no se pierde, simplemente se transforma, se adapta y se nos muestra de nuevas formas cuando estamos listos para reconocerlo. Y ahora, con el corazón lleno de una comprensión profunda, entendió que lo que había buscado en el otro siempre había estado dentro de él. La respuesta no estaba en las preguntas sin fin sobre por qué el amor se va, por qué las personas cambian o por qué los lazos se rompen. La respuesta estaba en soltar esas preguntas y aceptar la impermanencia de todo. El amor no es algo que se pueda retener, porque retenerlo solo genera sufrimiento. El amor es, en su esencia, libertad, fluidez, movimiento. Con una sensación de ligereza, el viajero dio otro paso en su camino. Ya no caminaba buscando una solución o un amor que llenara un vacío. Caminaba con la aceptación de lo que es, con la certeza de que el amor nunca lo había abandonado, sino que siempre había estado dentro de él, transformándose, creciendo. Mientras avanzaba, una nueva paz le invadió. Una paz que no venía de tener respuestas definitivas, sino de haber dejado ir las preguntas equivocadas. El amor no era una cuestión de permanencia, de propiedad o de control. Era una experiencia dinámica, siempre en movimiento, siempre transformándose. Y en esa transformación, el viajero entendió que él también había cambiado, que él también había crecido. En ese momento, supo que el camino seguiría adelante, no porque fuera a encontrar algo, sino porque ya llevaba consigo todo lo que necesitaba. El amor no era algo que se alcanzaba al final del sendero, sino algo que se llevaba consigo en cada paso, una fuerza viva que fluye constantemente, siempre presente, aunque cambie de forma. El viajero, con una sonrisa serena en su rostro, continuó su camino, sabiendo que el amor nunca lo había dejado. Solo había tomado una nueva forma, una forma más profunda, más sabia, más auténtica, y en ese amor, dentro de él, encontró una paz que nunca antes había experimentado. Primera vez no le molestó que su reflejo cambiara, porque la vida es cambio, porque el amor es cambio, porque todo lo que nos sucede, incluso el dolor, incluso la pérdida, incluso los adioses que nunca quisimos decir, forman parte de un proceso más grande que nos lleva, sin que lo sepamos, hacia la persona que estamos destinados a ser. El viajero se puso de pie y miró hacia el horizonte. No sabía qué le esperaba más adelante. No sabía a quién encontraría en su camino, ni qué experiencias lo transformarían después. Pero por primera vez en su vida no tenía miedo, porque entendía que el amor no es algo que se busca ni algo que se retiene, es algo que fluye a través de nosotros, que nos cambia, que nos moldea y que cuando es el momento sigue su curso. No había más preguntas, no había más resistencia, solo quedaba caminar y el viajero lo hizo sin mirar atrás, sin esperar nada más, porque sabía que el amor en todas sus formas siempre encontraría el camino de regreso a él. El viajero continuó su camino con la sensación de haber soltado un peso que llevaba cargando por mucho tiempo sin darse cuenta. No era que el amor se hubiera desvanecido, ni que la pérdida hubiera dejado de existir, sino que su relación con ambas cosas había cambiado por primera vez en su vida. Avanzaba sin la necesidad de aferrarse al pasado, sin el impulso de buscar respuestas que explicaran lo que ya no tenía explicación, sin la ansiedad de preguntarse qué habría podido hacer de manera diferente para evitar la distancia que inevitablemente había surgido. Entre él y la persona que había amado, comprendía ahora que algunas historias no están destinadas a durar para siempre, pero eso
no las hace menos valiosas. Y algunas personas llegan a nuestra vida no para quedarse, sino para enseñarnos algo y luego seguir su propio camino. Mientras caminaba, la naturaleza a su alrededor parecía acompañar su transformación. El viento antes, un murmullo apenas perceptible, ahora se sentía como una presencia reconfortante, como si el mundo entero le estuviera susurrando que todo estaba bien, que la vida era exactamente como debía ser. Las hojas de los árboles danzaban suavemente a su paso y el sonido del agua, corriendo la distancia, le recordaba una verdad que ya no necesitaba cuestionar todo. Fluye, todo cambia, nada permanece estático, y en esa constante transformación reside la belleza de la existencia. Al llegar a un pequeño arroyo, se detuvo y se inclinó para sumergir las manos en el agua fría, sintió el contraste con su piel y observó cómo las gotas resbalaban entre sus dedos sin poder retenerlas en otro tiempo. Esa idea le habría causado angustia, porque durante gran parte de su vida había intentado sujetar todo aquello que amaba, creyendo que si lo sostenía con suficiente fuerza, podría evitar que se fuera. Ahora comprendía que el amor es como el agua. Cuanto más intentas aferrarte a él, más rápido se escapa su belleza. No reside en la permanencia, sino en su capacidad de moverse, de fluir, de transformarse en algo nuevo sin perder su esencia. Por un momento, su mente lo llevó de vuelta a los recuerdos de la persona que había sido tan importante para él. Pensó en su risa, en las conversaciones que parecían no tener fin, en la forma en que su presencia iluminaba hasta los días más grises, pero esta vez no sintió tristeza ni vacío, sino gratitud. Entendió que aunque esa persona ya no formaba parte de su presente, su amor no había sido en vano, no se había desvanecido en la nada, sino que había dejado una marca imborrable en su camino. Aquello que compartieron había moldeado su forma de ver. El mundo había cambiado la manera en que entendía el amor. Y aunque el vínculo entre ellos ya no existía de la misma forma, su esencia aún vivía en él. Carl Jung hablaba del amor como un proceso de transformación, de proyección y de autoconocimiento. Decía que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de buscar en los demás lo que siempre ha estado dentro de nosotros y aprendemos a integrar esas partes que hemos proyectado en el otro. Ahora, el viajero lo entendía con una claridad absoluta durante mucho tiempo. Había creído que aquella persona le había dado algo que no tenía, que su amor lo había hecho más completo que su presencia, lo había llenado de algo que sin ella volvería a faltar. Pero la verdad era diferente. Esa persona solo había sido un reflejo, un espejo en el que pudo ver todo lo que siempre estuvo dentro de él, pero que no se había atrevido a reconocer. El amor nunca lo completó, porque él nunca estuvo incompleto. Se levantó con una sensación de paz que nunca antes había experimentado y volvió a caminar, dejando atrás el arroyo, avanzando por un sendero que ascendía suavemente entre árboles altos y frondosos. A medida que subía, sentía que no solo su cuerpo se elevaba, sino también su alma. Ya no llevaba consigo el peso del pasado. Ya no tenía miedo del futuro, no necesitaba certezas, no necesitaba promesas por primera vez. Entendía que todo lo que realmente necesitaba ya estaba dentro de él. Cuando llegó a la cima de la colina, el mundo se abrió ante sus ojos, con una majestuosidad que lo dejó sin aliento. A lo lejos, las montañas se extendían hasta tocar el horizonte. El cielo era de un azul tan profundo que parecía infinito, y el viento soplaba con una suavidad que no era fría ni cálida, sino simplemente perfecta. Se quedó ahí contemplando la inmensidad del paisaje, y en ese instante lo comprendió todo. No estaba solo, y nunca lo había estado. El amor nunca lo había abandonado.
porque el amor nunca fue algo externo, nunca estuvo contenido en otra persona, nunca fue algo que pudiera poseer o perder. Siempre había estado ahí en cada respiración, en cada latido de su corazón, en cada paso que daba. En cada amanecer y en cada atardecer, estaba en la forma en que la vida misma se manifestaba en todo lo que lo rodeaba, en el cielo, sobre su cabeza, en la tierra, bajo sus pies, en la brisa que acariciaba su piel y en la energía que lo impulsaba a seguir adelante. El amor no es algo que se encuentra, ni algo que se pierde, no es una meta a la que se llega, ni una recompensa que se recibe, no es un vínculo que se aferra, ni una promesa que se rompe. El amor es el hilo invisible que teje la existencia, la fuerza que une todas las cosas, la corriente que nunca deja de fluir con esta comprensión. El viajero respiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Sintió el aire llenar sus pulmones, la sangre fluir por su cuerpo, la vida palpitar en la célula de su ser. No había más dudas, no había más resistencia, no había más lucha. Y cuando volvió a abrir los ojos, supo que estaba listo. No necesitaba respuestas, porque ya no tenía preguntas, no necesitaba certezas, porque había hecho las paces con la incertidumbre. No necesitaba el amor de alguien más, porque había encontrado el amor dentro de sí mismo. Así que, con el corazón ligero y la mente en paz, siguió caminando, no porque estuviera buscando algo, sino porque entendía que el viaje mismo era suficiente. Ya no se aferraba a lo que fue, ni temía lo que vendría. Simplemente avanzaba libre, en paz, sabiendo que el amor en todas sus formas siempre lo acompañaría. El viajero siguió su camino sin mirar atrás, sin la necesidad de aferrarse a lo que fue, ni de temer lo que vendría. Había comprendido algo que muchos pasan una vida entera intentando descubrir. El amor no es algo que se posee, no es algo que se retiene, no es algo que se pierde. Es un estado, un flujo, una energía en constante transformación. Está en cada experiencia, en cada conexión, en cada despedida y en cada nuevo comienzo. No se trata de buscarlo desesperadamente en otra persona, ni de lamentarse cuando se va, sino de reconocerlo en uno mismo y en todo lo que nos rodea. En la luz del sol que calienta la piel, en una mañana fría, en el sonido del viento meciendo las hojas, en la risa sincera de un extraño, en la mirada compasiva de quien cruza nuestro camino. El amor no se limita a una sola forma, no es exclusivo de una sola historia. Es infinito, inagotable, eterno. Por eso, al final del viaje, el viajero no sintió tristeza ni vacío. No había perdido nada, al contrario, había ganado algo que nadie podría quitarle. Jamás la certeza de que el amor no se aferra, no se retiene, no se exige, se vive, se siente, se permite ser libre, y cuando llega el momento de soltarlo, no es un final, sino una invitación a seguir adelante con el corazón ligero y la confianza de que en su propia esencia, el amor siempre encuentra el camino de regreso. Gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haber compartido este viaje de reflexión y aprendizaje. Si este mensaje resonó contigo, si de alguna manera te ayudó a ver el amor desde otra perspectiva, te invito a dejar tu comentario y compartirlo con alguien que pueda necesitarlo. Recuerda que cada historia, cada despedida, cada encuentro es solo un capítulo dentro de un viaje mucho más grande. Y en ese viaje, lo más importante no es aferrarse, sino aprender a fluir. Nos vemos en el próximo video.